Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, si nos parece, vamos a retomar la sesión de esta tarde, después de ese breve paréntesis. Y bueno, si no lo sabéis, os lo digo, os lo cuento. Esta ponencia, que viene marcada en el programa como transversal, realmente más que una ponencia es alusión a una breve intervención, porque la idea es que entre 15 y 20 minutos, entre intervención y debate, podamos dejarlo trabajado, aunque es tiempo insuficiente, pero estas intervenciones lo único que buscan es desarrollar un poco el contenido del libro de Gira España por la Infancia, que, como bien aparece en la diapositiva, lleva por título España, un país de niños pobres, y que desarrolla diferentes contenidos en un ejercicio de máxima crítica a esa pobreza infantil que de manera íntegra abordamos en este proyecto Gira España por la Infancia. En el día de hoy queríamos relacionarlo un poco con la ponencia marco que la compañera Isabel Bernedo ha expuesto, y que entre todos la verdad que hemos dado, pues le hemos dado bastante juego a esto del acogimiento familiar. Y bueno, ahí en el título de esta, ya digo, de esta intervención breve, el acogimiento familiar mejor que el residencial, pero ¿qué hay realmente detrás de esta idea? Bien, no es una afirmación, simplemente que yo lo digo o lo pienso, porque sí que es cierto que como en una familia no se está en ningún lado, ¿verdad? Y entonces desde esa creencia, pues sí que lo hago como una afirmación, pero yo lo que vengo a traer a esta mesa de debate o a este encuentro es que tengamos en cuenta ante todo lo más importante, que es el menor, eso que la administración se llena tanto la boca históricamente y que conocemos por la sigla ISM, el interés superior o supremo, en algunos sitios también lo llaman supremo, del menor, ¿no? Esto del interés superior del menor, ¿qué es, no? Bueno, pues como bien podéis deducir, ni más ni menos que aquello que más le convenga al niño o a la niña, ¿bien? O adolescente, si me lo permite. Y aquello que más le convenga o que mejor le convenga al niño o a la niña o adolescente, pues es lo que nosotros vamos a considerar como el escenario más adecuado para el desarrollo afectivo, ¿verdad? Emocional, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que desde una perspectiva profesional tenemos que superar ya esa dicotomía, ¿no? O esos extremos, ¿no? De mejor una cosa que la otra. Yo, sin ser experto en acogimiento familiar, sí que puedo hablar desde la experiencia, desde el acogimiento residencial como educador, tanto de niños nacionales, me gusta utilizar el término autóctono, y niños extranjeros o menores extranjeros, como yo bien les llamo, menores migrantes sin referentes familiares. Bien, he sido educador en ambos casos, incluso he tenido una etapa de dirección de centros de acogida inmediata, en concreto hace ya algunos años en la ciudad o en la provincia de Sevilla. Bien, entonces desde ese conocimiento del acogimiento residencial y sin ánimo, como decía anteriormente, de defender o de apostar por uno más que por otro, quiero que, bueno, y sobre todo con ánimo de abrir un rico debate, de una confrontación sana de ideas, de la que aprendamos más
los unos de los otros, vengo a exponer pues estos breves contenidos que voy lanzando a modo de diapositivas sencillas para suscitar un poco el interés y la reflexión. Bien, como bien sabéis, la ley nueva, la ley de infancia, yo no me suelo aprender los nombres, se conoce como la ley nueva de protección, ¿no? Sí que me conozco que es la 26/2015 y sí que me conozco que hace alusión al reglamento, o mejor dicho, al acogimiento familiar, entre otros, en el artículo número 21. Creo que es algo así, ¿no? Bien, al margen de si estamos en lo correcto, ¿no? En cuanto al texto normativo, ¿verdad? Yo me quedo con algunas de las ideas que inspira esta ley, no solamente en el ámbito del acogimiento, sino en otros tantos, ¿verdad? Bien, y por eso pongo la segunda parte del título, es ¿pero qué hay realmente detrás de esta idea, ¿no? Vamos a partir de un escenario inicial en el que, sobre todo niños pequeños de 0 a 6 años, en los que se supone que donde están mejores en una familia. Bien, cuidado, esto de familia acogedora no es lo mismo que padres acogedores. No existe, o yo creo que existe el término padres acogedores, bien, o madres acogedoras, pero sí familia acogedora. Bien, sí familia, porque al fin y al cabo, bueno, la familia es un concepto mucho más extenso, ¿no? La familia puede ser la familia de la comunidad social, la familia de nuestro grupo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que esto de padre pues tiene un componente muy de tipo biológico, que no afectivo, porque en esto del afecto yo sí que lo tengo muy claro, ¿no? Desde que a nosotros, allá por el año, hace ya algunos años, se nos decía que no nos podíamos implicar emocionalmente desde el centro de acogida, centro residencial con los menores, porque eso luego les iba a generar a ellos un trauma. Bueno, vamos a ver, esto ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo que no nos podemos implicar emocionalmente con unos niños, con unas personas, que al fin y al cabo son personas? Da igual que sean niños, adultos o personas mayores, ¿no? De la tercera edad, son personas, y cómo que no es bueno que nos impliquemos emocionalmente. ¿Eso es posible? Eso en ningún lado, ¿no? Ni en la escuela, ni en ningún lado. Entonces, bueno, yo sí que es cierto que la familia le da ese carácter, ¿no? Mucho más humanizador a unos niños que lo han pasado mal, lo siguen pasando mal, y que hay una cosa que se llama desarrollo emocional, y que es lo más importante en la construcción de la personalidad. Bien, yo recuerdo hace poco que una chica me dijo en un supermercado, una chica con la que yo trabajé, ¿no? En mi época de educador. Esta chica ya se hizo mayor de edad y salió del centro, y me dijo algo así como, le pregunté, ¿pero te acuerdas de mí? Y me dijo, no me voy a acordar, con lo que me hacía reír, ¿no? Bueno, pues efectivamente, da lo mismo que esté en un centro residencial, que esté en una familia. Lo importante es que los niños tengan un desarrollo emocional lo más óptimo posible, y que los niños sean felices, porque también es cierto que ni los centros de acogida, por ser simplemente centros de acogida, son mejores que los hogares familiares, ni viceversa, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión se sitúa en algunos aspectos, como puede ser la edad. Yo creo que la edad es clave en esto. ¿Por qué digo que es clave la edad? Porque no se puede trabajar igual con un niño o una niña de 0 a 6 años, por decir una edad. Tampoco yo digo que también los niños de 7 años tienen el mismo derecho, ¿no? Que con un adolescente de 14, 15 años. No se puede trabajar igual. No es igualmente candidato a la acogida un niño de 0 a 6 años que un niño o una chica de 13, 14 años. Y encima de todo, este chico o esta chica pues puede ser o procede de otra cultura, de otro país, pues empezamos con las complicaciones. Bien, entonces claro, yo creo que aquí no se trata de si es mejor un escenario o el otro. Aquí lo que se trata es cuál es el mejor escenario en cada momento determinado para un chico concreto,
con su historia de vida, con su realidad. Y esa es la mejor lectura que unos profesionales como los que hoy estamos aquí y aquellos que muy pronto lo seréis también podemos hacer. Y esa es la calidad que le podemos dedicar a unos niños que lo han pasado mal y que pasan por un doble trauma, el doble trauma de la institucionalización. Primero, porque no es fácil salir de una familia biológica y Isabel Bernedo lo decía. Para estos niños los padres pues los tienen idealizados, sus padres son los mejores, ¿bien? El niño pues quiere ser como su padre, aun sabiendo que su padre se ha comportado mal en determinados casos, no se puede generalizar, bien, pero sí existe, el niño sigue teniendo como referencia ese padre, porque eso nadie se lo puede quitar, ¿no? Ese padre o esa madre biológica, ¿no? Entonces, hay un primer trauma que es la salida de un hogar familiar y un segundo trauma que es el proceso de institucionalización, que es muy duro y que también es cierto que no todos los recursos de acogida son igual de duros. Aquí hay muchas variables. La primera es el tipo de centro, la entidad o si es procede de gestión pública o procede de gestión concertada, la capacidad, el equipo de profesionales, los propios chicos acogidos. Es decir, no es lo mismo en un momento a lo largo de los años de la experiencia profesional te encuentras con grupos de chicos acogidos que son muy estables, que colaboran en los nuevos acogimientos y te encuentras con equipos de chicos acogidos que dificultan el proceso de integración de los nuevos chicos. Entonces todo esto lo tenemos que ver desde una perspectiva pues lo más integral posible, ¿no? Sin buscar esos extremos de me quedo con el acogimiento familiar o me quedo con el acogimiento residencial. Como todo en la vida, sus pros y sus contras, ¿verdad? Sus ventajas y sus inconvenientes. Yo me hago una pregunta que siempre me ha hecho es, ¿está la familia de acogida preparada para gestionar el duelo adecuadamente? Mejor dicho, el proceso del duelo de la ruptura, ¿verdad? De la ruptura al fin y al cabo, un duelo que es pues un proceso que sigue a un estado de ruptura, ¿verdad? Los duelos por la pérdida de familiares queridos, los duelos por la ruptura con nuestras parejas, ¿verdad? Los duelos por la pérdida de una amistad, pues también el desprenderte de una familia. Me gusta recordar, Isabel Bernedo lo ha hecho, y yo quiero que acogimiento no es lo mismo que adopción. Es decir, no pensemos que un niño que es acogido ya se supone que tiene que perder de vista para siempre a su familia. Bien, es una medida que se emplea mientras supuestamente se está trabajando con familias que no están preparadas para tener a sus hijos o incluso no están preparadas para tener a todos sus hijos, porque yo también conozco casos en los que, y esto es una pregunta que nos tendremos que hacer, ¿es posible que una familia, unos padres estén preparados para acoger a un hijo, a un hermano, pero no a tres? Nos lo tendríamos que hacer, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Y qué criterios usamos para decir este sí y este no? Yo he tenido casos de esto. De hecho, este ejemplo de esta chica que me encontré en el supermercado es uno de ellos, ¿no? Eran dos hermanas que estaban en mi centro y una tercera, que era la más pequeña, pues sí que la tenían los padres, ¿verdad? Entonces, bueno, es posible también. Es posible, si un buen trabajo de los equipos profesionales con esta familia, lo mismo sirve incluso para que estos padres pues se vayan entrenando poco a poco, porque esto del acogimiento, no penséis que los niños acogidos son aquellos que proceden de malos padres. Eso no es cierto. Yo, en mi práctica profesional, en lo que es el contacto, ¿no? de las visitas semanales o quincenales, tal y como las medidas estén impuestas, me he encontrado con padres que quieren muchísimo a sus hijos, pero que no pueden hacer frente, y no necesariamente
por medidas por cuestiones económicas, ¿no? Que incluso la ley ya dice que la pobreza de la familia no será ya un criterio a tener en cuenta para la retirada. Bueno, yo utilizo esta expresión, ¿no? Imagino que el texto utiliza otros términos más adecuados, la retirada de sus hijos, ¿no? Y yo irónicamente en el libro, porque al fin y al cabo lo que se trata de hacerle una crítica también a los aspectos débiles de esta nueva ley, es, hombre, menos mal que ya dice que la situación de pobreza no será un motivo concluyente para retirar a los hijos de su familia, porque por esta regla de 3 había que retirar a 2.700.000 niños, que son los que se encuentran en situación de pobreza. Entonces, nuestro Estado dedicaría todo su presupuesto general en el sistema de protección. Bien, entonces, bueno, más allá de la ironía, ¿no? y del caso, estaba hablando de si están preparadas para este proceso de duelo adecuadamente. Pues hay que preguntárselo. Antes aquí intervenía un compañero diciendo que, bueno, que el único así criterio general, ¿no? Y después, por supuesto, algunos más específicos, era el tener voluntad. Bien, la voluntad es algo muy importante para todos en la vida, ¿verdad? Simplemente para ir o no ir a tomar un café, pero yo digo que hace falta para estos niños algo más que voluntad. Pero claro, ya empezamos a hablar de los diferentes tipos de acogimiento. No es lo mismo el profesionalizado que el acogimiento de emergencia, que otros tipos de acogimientos como se pueden dar en diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y en esto es muy importante que tengamos en cuenta que no basta con la mera voluntad. Para mí no es un criterio serio que una familia cuidado, no quiero que confundamos esto, solamente tenga voluntad. La voluntad es algo muy loable, pero necesitamos algo más. Bien, y por eso están evidentemente estos estudios sociales y psicológicos de idoneidad que se le hacen a la familia, claro. Como decía, ¿no? Espacios. También esto es un poco... Yo lo critico mucho porque yo, por ejemplo, que tengo una carrera profesional en el ámbito de la infancia, que me dedico a estos proyectos, ¿no? Y que doy clase en la universidad, etcétera, 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 tengo una vivienda pues que no tiene unas dimensiones como para que si yo quisiera yo tengo una hija de 6 años, si yo quisiera tener a un niño, una niña acogedora, de acogida, perdón. Y yo me pregunto, ¿y qué ocurre? ¿Que yo no estoy preparado para tenerla? Entonces, bueno, es que es más importante los metros cuadrados de la casa, ¿no? Bien, esto no es lo único que dice la norma, bien, pero sí que es verdad que hay que ser muy crítico con estos aspectos porque, bueno, cualquiera con esa voluntad merece esa oportunidad, ¿no? de familia acogedora. Y también a mí esto me da un poco de cosas, llamémoslo así, porque yo en mi práctica profesional, ya digo hace años, porque hace algunos años que ya no estoy trabajando en temas de protección, veía como chicas que realmente se podían trabajar muy bien con ellas, no tenían familias para ser acogidas por la edad, ¿no? Por la edad. No eran ya adolescentes y no. Aunque también hay que dejarlo claro, hoy día no se acoge por gusto, en el sentido de yo quiero un niño, yo quiero una niña, yo lo quiero así, yo lo quiero así. Pero sí que es cierto que, bueno, que hay determinadas condiciones que sí las pone la persona que quiere acoger. Bien, y entonces hay determinadas condiciones que las pone también la institución, ¿vale? La administración. Mira, esta familia, estos son 2 niños, porque son 2 hermanos y no los vamos a separar. Entonces, bueno, quizá una familia esté dispuesta a acoger a uno, pero no a 2, ¿verdad? Bien, todo esto ya para ir terminando un poco. ¿Está la familia también preparada para educar al niño desde el respeto a la familia biológica? El Consejo Independiente de Protección de la Infancia está actualmente trabajando en un caso de Barcelona
se puso en contacto con nosotros hace un par de semanas una abogada que había ganado en el Supremo, el Tribunal Supremo, que como bien sabéis es el antesala, solamente por encima del Supremo está el Constitucional. Pues había ganado una sentencia en el que obligaba a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, la conocida de Gaia, sobre todo por nosotros los que nos dedicamos a la protección a la defensa de los derechos del niño, habían ganado un caso en el que se le obligaba, una sentencia que de algún modo retornara el niño que estaba en una familia de acogida, o la niña en este caso, quiero recordar, a su madre biológica. Bien. Y bueno, no... La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de momento no ha ejecutado esa sentencia, ¿no? Es decir, no ha hecho caso, por llamarlo así, ¿no? Entonces, ni siquiera le permiten ya, ahora le complican más las visitas, ¿no? Con la familia, la visita de la madre, de su madre biológica, antes eran más frecuentes, ahora a raíz de esta sentencia, ¿no? Suele ser menos frecuente. Antes eran quincenales y ahora creo que son mensuales, según leí en el último informe. Esto tiene una lectura muy rápida. Esto, nada más que se le meta mano bien metida. Ya en Andalucía hubo un caso en 2 hermanas que incluso tuvo que indemnizar la Junta de Andalucía a las familias, bien, por esto mismo, por retirarle, que no quiero utilizar términos demasiado agresivos, por retirarle a una familia biológica, creo que eran 2 hermanos, y con el paso de los años, pues el tribunal, en este caso creo que fue el TCJ, le dio la razón a la familia biológica y tuvo que indemnizar la Junta de Andalucía por todos esos años en los que la administración pues se había equivocado. Bien, entonces esto es muy importante de la familia biológica. Yo también he tratado con otros casos de compañeros en los que parece ser que la familia de acogida, la familia biológica, no permite mucho contacto con la familia biológica, y esto no es que sea una decisión de la familia de acogida, bien, no es que lo sea, pero sí que es verdad que debería haber una mayor voluntad, porque al fin y al cabo los chicos cuando se acogen hay que saber que un acogimiento no es una adopción y por lo tanto en cualquier momento y hay que estar preparado. Esto es también por una familia acogedora es muy duro. Es muy duro saber que en cualquier momento a un chico que le tienes, a una chica que le tienes un gran afecto y un gran cariño, porque hay que utilizar esos términos, se te puede acabar esa situación, ¿no? Y da igual, ya que sea profesionalizada o no lo sea, esto da lo mismo, porque yo no creo que nadie se meta a acoger niños, y esto sí que es una defensa a esa figura. Simplemente por ganar dinero. Yo sé que detrás de todo esto hay una vocación, ¿bien? Y eso sí que lo sé. Y fallo sería de la administración en ese estudio de idoneidad si esto no lo detectaran, ¿bien? Bueno, y ya un poco para terminar, hacer una crítica o lanzar o dejar a la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué hay realmente detrás de esta idea, verdad? El gobierno, ¿por qué el gobierno en funciones? Porque saca esta ley, esta nueva ley, la 26/2005, y no esta ley, que no es una ley de acogimiento, sino es una ley, ya digo, de atención a la infancia, únicamente que tiene evidentemente unos artículos destinados al acogimiento. Yo imagino que habrá muchas lecturas, desde el interés superior del menor, es decir, sobre todo aquellos niños de 0 a 6 años que ya no estén en centros de protección, pero también imagino que hay algunas intenciones con respecto al ahorro, llamémosle así, que puede suponer una medida de acogimiento familiar frente a una medida de acogimiento residencial. De todo es sabido que es mucho más costoso a nivel económico un acogimiento residencial con un acogimiento familiar. Mucho más. Bien. Genial, ganaríamos todo, ¿verdad? Ganaríamos todo. Si el acogimiento familiar es el mejor recurso para los niños, pues que estén en una familia, que al Estado le cueste menos dinero, que se quite el estigma, porque este también es otro importante problema y no quiero dejar de comentarlo antes de finalizar, el estigma que supone
estar en un recurso de acogida. Bien, esto yo creo que también lo neutraliza el que un niño esté en una familia acogedora. Pero hay que preguntarse eso, realmente cuál es la intención o cuál es la mayor de las intenciones del gobierno que digamos que saca esta ley, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podría decir algo más. Repito, no soy un experto en temas de acogimiento, sí que he trabajado y me he encontrado con algunas situaciones y no lo voy a comentar aquí porque forma parte de la ponencia del viernes y como todo esto está subido a internet, como sabéis, pues un contenido puede pisar al otro, pero bueno, esa es la ventaja, que podéis también ver el resto de ponencias. Y una de las cosas también que yo trabajo mucho es el conocimiento de la legislación por parte de los profesionales del ámbito educativo en aspectos de protección, ¿verdad? Esta mañana lo hablaba con una compañera en el pasillo. Si los profesionales de educación, del ámbito de la educación social, no conocemos la normativa en el ámbito de derechos de infancia, pues nos podemos encontrar con situaciones en las que se vulneren estos derechos y nosotros no sepamos detectarlo. Porque como somos maestros, se supone, o somos educadores sociales, pues se supone que no tenemos por qué conocer la normativa. Y no se trata de ser expertos, para eso están los juristas. Pero sí que tenemos que saber detectar aquellas situaciones en las que se vulneren estos derechos, porque somos el primer eslabón de la cadena. Y a mí me ocurrió que había una chica a la que decía un jefe de protección, del Servicio de Protección Provincial, que en esa provincia no se producían acogimientos familiares. Y como yo desconocía la legislación, pues me fui para mi casa, para mi centro, pues como se suele decir por estas tierras, tan ancho, ¿no? Bueno, pues este señor lo ha dicho, pues será así. Y claro, como que no se produce el acogimiento familiar en una provincia de una misma comunidad autónoma, que creo que el acogimiento, no sé si es un decreto, ¿no? Está a través de un decreto, ¿no? El decreto solamente es a nivel provincial, para determinadas provincias, o es para toda la comunidad, y esto a su vez se salta a otro tipo de normas. Al fin y al cabo, tiene más prioridad las ideas geniales, como le llamamos nosotros, de un señor que en un momento dice, pues aquí esto no se hace, que mucha normativa de rango superior, ¿no? Y terminan muchas veces la práctica real teniendo más importancia las ideas geniales que la propia Constitución y que los propios tratados internacionales, no en este caso en concreto, sino en otros casos en los que se hablan de derechos de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Los profesionales de la educación también tenemos que conocer la normativa. Bien, bueno, si ahora queréis iniciar un breve turno de intervenciones, de preguntas, de críticas, de reflexiones, de lo que queráis. Sole, pasa. Sole. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me he presentado antes y soy acogedora. A su intervención, yo le diría que, bueno, yo tengo experiencia en 30 movimientos. Entonces, yo no me encuentro a mis niños en el supermercado, sino que vienen los domingos a mi casa, teniendo ya 25, 26 años. Y nos comemos un arroz o lo que haga falta. Entonces, con eso les quiero decir que el acogimiento familiar a partir de la adolescencia es muy importante. Es importante encontrar familias acogedoras que quieran acoger al adolescente. Yo tengo adultos ya que, bueno, por circunstancias de su vida, no tienen ningún referente familiar. Y el referente familiar somos nosotros. Ellos han pasado por centro, pero un centro no es un referente para ellos. Que cuando cumplió los 18 años, en los centros ya sabemos que el personal pues varía, cambia y no tiene ninguna referencia. Entonces, por nuestra casa a lo mejor ha pasado muy poco tiempo, a lo mejor han pasado unos meses, pero sí nos tienen como referencia. Tengo casos de niños que me han llamado, mira, me tengo que operar y no tengo a nadie para que esté conmigo en la habitación. Y yo me he ido con ellos a la habitación.
y después se ha venido a mi casa y se ha recuperado a mi casa. Entonces quiero decirle que el acogimiento familiar es importante también para los adolescentes, es importante para los bebés. Y lo que una familia acogedora le da, pues marca mucha diferencia. Comprendo y acepto, y los centros siempre van a existir y no tenemos ninguna competencia con los centros de acogida, pero la diferencia que marca el acogimiento familiar es esencial para estos menores, sobre todo también cuando son adultos. Tener siempre una familia de referencia, que no hacemos ninguna competencia con su familia biológica. Este domingo han estado 3 o 4 menores acogidos en mi casa comiéndonos un arroz. Yo le pregunto siempre por tu madre, por tu padre, por tu familia, cómo están, me lo cuento, y no pasa nada. El concepto de familia acogedora creo que es que debe de cambiar en la sociedad. No tenemos ninguna competencia con familias biológicas, es más, de una convivencia de mutuo acuerdo y bueno, que enriquece a los menores y a los adultos. En cuanto al tema del duelo, que a usted le preocupa mucho, del duelo de las familias acogedoras, yo llevo 30 duelos. Por supuesto, he tenido 30 menores, llevo pasados 30 duelos. Cada duelo tiene su proceso y se supera y luego queda la etapa de todo lo bueno que ese niño nos aportó y todo lo bueno que nosotros le aportamos a ese niño. No hay ningún conflicto, ningún problema en el tema del duelo. Y bueno, todo es preparar a las familias. Hay que trabajar con las familias, hay que preparar a las familias y en muchos de los procesos, no solamente en el duelo, sino en muchos procesos en los que hay que preparar a las familias y crear familias profesionales preparadas para acoger. Todo es trabajando. Y no, ya lo he dicho muchas veces, el acogimiento familiar no es el recurso barato del acogimiento. No se debe de plantear aquí. No queremos ser la opción barata, somos la opción de familia. Todo menor debe de crecer en una familia y eso no se le debe de denegar a ningún menor. ¿Que después no puede ser? Vale, pues no podrá ser, pero debe de ser el objetivo principal. Creo que esta ley apoya y apuesta por el acogimiento, que vale que en el último artículo de la carga no ha destinado recursos ninguno, pues de acuerdo, pero el apoyo que esta ley le da al acogimiento creo que es esencial y era muy necesario ya. Sí, bueno, le respondo a la compañera. Le agradezco su intervención y le sugiero, por favor, que una vez esté subido el vídeo a la red, lo vuelva a escuchar. No quiero que se malinterprete lo que he dicho. Para nada estoy diciendo que el acogimiento familiar no sea bueno. Para nada estoy diciendo que usted sea una excelente familia o forme parte de una familia acogedora. Estoy diciendo que los acogimientos hay que del tipo que sea, hay que verlo en su momento adecuado y que no todos los niños tienen las mismas posibilidades de ser acogidos, no porque la familia lo quieran acoger o no, sino porque determinados niños las heridas son tan profundas que las familias no están preparadas, y no por exceso de amor, y entendamos amor como el amor fraternal de los ciudadanos, del ser humano, sino por desconocimiento de habilidades específicas que sí que tienen otros profesionales en recursos como son psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo he tenido diferentes casos, quizás no tengo la dilatada experiencia que usted tiene en acogimiento familiar, pero yo he tenido casos de niños en los que no puede tenerlos en el centro, no los puede tener, porque para el propio niño fíjate, no lo podemos tener nosotros en un centro residencial, es decir, necesitan todavía un centro específico. Pues imagínese usted en una vivienda normalizada, ¿no? En un acogimiento familiar, imposible. Si nosotros con nuestros educadores, nuestros psicólogos, nuestro trabajo social, nuestros recursos, imposible. ¿Por qué? Si usted es tan amable, vamos a hacer uso de la palabra. Cuando usted la tenga, puede extenderse todo cuanto desee.
Claro, niños en los que su propia vida peligra. ¿Por qué? Porque niños que un día me llaman a mí y es lo peor que a mí me podía haber ocurrido. Yo digo que si a mí me llega a ocurrir aquello, yo me retiro del mundo de la protección. En los que me llaman de la jefa de servicio diciendo: ¿sabe usted que su niño, un tal chico de su centro, ha estado a punto de ahorcarse? Y llevábamos meses diciéndole: este chico no puede estar aquí. ¿Qué les quiero decir? Pues que este perfil de chicos no puede estar en un acogimiento familiar. No es que no pueda estar nunca, sino que en determinado momento no puede estar. Lo mismo este chico está en un acogimiento especializado, pasa a un acogimiento residencial y, oye, y es posible que algún día pueda terminar en un acogimiento familiar. Pero no cualquier chico puede estar en un acogimiento familiar, o cualquier chica. Entonces, bueno, yo con esto no quiero decir el acogimiento residencial es mejor. Yo sigo apostando por el acogimiento familiar. Ojalá, bueno, yo sigo apostando por la prevención, ¿no? Como bien decía Isa, ojalá que esos equipos de tratamiento familiar, de que esas prevenciones se hagan adecuadamente y todos los niños sean felices en sus familias biológicas. Pero, por supuesto, el acogimiento familiar por excelencia. Pero lo que quiero es que seamos profesionales y que, como dice el refrán, no seamos, o el dicho popular, no seamos más papistas que el Papa, ¿no? Mire usted, con todos los respetos, no todos los niños y todas las niñas o los adolescentes pueden ser beneficiados de un acogimiento familiar. Y yo qué sé, yo tampoco pienso que esto sea muy difícil de entender. Sí, si usted es tan amable, puede hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aurora. Yo he trabajado 11 años en el Servicio de Protección de Málaga. He estado casi 2 años haciendo adopciones de casi 200 niños y he estado aproximadamente casi 8 años tomando y decidiendo medidas de protección para menores, tanto internamiento en centros, tanto acogimientos familiares. Pues no quería intervenir, pero ha dicho usted algo que me ha conmovido, ¿no? Porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted ha dicho. Estoy muy de acuerdo en que cada niño hay que pensarlo y ver qué es lo mejor para él. Porque cada niño es un mundo y es un mundo de necesidades. Y antes hemos visto un vídeo que yo creo que a todos nos habrá movido un poco para entender el sufrimiento de los niños. Y desde los niños hay que pensar la mejor medida. Pero desde luego no estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo, hablando de la profesión que tengo y de la experiencia que tengo, que una familia no pueda acoger a un niño con muchas dificultades, incluso con trastornos de comportamiento. No estoy nada de acuerdo y la experiencia no me dice eso. Y de hecho, hemos tenido recientemente un niño que ha estado viviendo casi 4 años con una familia y por circunstancia pasó a un centro y ya va por 3, porque no ha habido manera de contener a ese niño en los centros por donde ha ido pasando y eran centros especializados. Con lo cual, ese ejemplo no evidentemente me apoya, ni mucho menos, sencillamente que estoy a favor que cada niño tenga su opción, pero desde luego las familias también son una buena opción para los niños con trastorno de conducta. Pero no pueden estar solos, solas, como a veces están las situaciones de los menores, pero solos en los centros, solos en la familia. Y sí, también le diré una cosa, me parece que usted nos ha dado una conferencia muy desde su opinión, con todos los respetos. Sí, bueno, por alusión, contexto y después le di la palabra a usted. Efectivamente, una ponencia de mi opinión también profesional, basada también en un trabajo durante años moviéndome por todo el territorio nacional con colegas de diferentes sitios y mire usted, no soy presidente de un consejo independiente con 100 y pico de consejeros por cualquier cosa, ¿no? Sé de lo que hablo y de la responsabilidad que tengo y yo creo que en esto no existe la verdad absoluta, ¿no? Yo creo que usted llevará mucha razón como la puede llevar cualquier persona de la de aquí presente. Si usted ha coordinado procesos de adopción, yo también conozco procesos de adopciones internacionales, que sabemos que son bien diferentes, ¿verdad? No voy a hablar de los nacionales porque no lo conozco tanto, pero sí que conozco procesos de adopción internacionales.
usted igual que yo conocerá casos en los que niños que son acogidos, niños de otros países, de otras culturas, y que tienen que ser devueltos, porque la sala entienda este término, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido ahí? Pues que no había una preparación previa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿está la familia preparada? Pues hay de todo, efectivamente. Habrá familia que hará un trabajo enorme, un trabajo fantástico con chicos con trastornos, que incluso los mismos especialistas se queden con la boca abierta, pero efectivamente una familia que no tiene una formación psicológica, pedagógica, etcétera, 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 porque yo lo he vivido. Yo cuando empecé a ser educador de menores tenía unas compañeras que tenían toda la fe del mundo, todo el cariño del mundo, todo el sentido común y toda la paciencia, pero les faltaba cualificación profesional. Y yo creo que ahí también es donde la ley habla del acogimiento profesionalizado, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía, vamos a poner las piezas cada una en su sitio, siempre por el interés superior del menor. Y yo creo que estos debates no nos tienen que generar a nosotros mayor desacuerdo que el de que todo esto revierta en ese plan estratégico y que realmente a los expertos y a los profesionales pues se nos considere. Isa, había una mano levantada y ahora te la paso a ti. Yo creo que ya he hablado antes, de Estados Unidos, soy Daniel de la Asociación Hispania. ¿Se me escucha el mismo apagado? Es que está apagado. No está encendido, pero no... No. Es que la luz está apagada. Bueno, comentarte simplemente un poco, porque tampoco aquí vamos a hacer referencia a cosas como tú bien dices. La intención yo creo que nunca es hacer que es mejor, porque nada sabemos lo que es mejor en el mundo. Lo mejor va a depender de cada niño, de cada situación, de cada vivencia y de cada momento. Lógicamente lo mejor para cualquier niño es que no se separe, como tú bien dices, de la familia suya, que siga con sus padres siempre y que haga un trabajo de prevención que permita vivir en el medio. Pero cuando hay las situaciones de desprotección o de desamparo que conlleva la separación, realmente con lo que tú planteabas de la preparación, o lo mismo nosotros cuando hemos expresado lo que necesitábamos de familia, al quedarnos nosotros hemos dicho que se va. La motivación se va. Me lo cambio. Bueno, ¿tienes todo el día? No te preocupes. Este se escucha. Comentarte, ¿no? Principalmente la idea es eso. Lo que sí aporta esta ley, frente a lo otro lo que tú comentas, es interés superior del menor. Cuando hablamos de esa diferencia del 0 a 6, del niño adolescente, del otro, es que la realidad, por suerte, por desgracia, en nuestro sistema de protección en el que es, no tenemos familias actualmente para que puedan atender a los niños adolescentes, porque no se ha apostado por que el sistema de acogimiento familiar sea un sistema como tú comentas, que realmente pueda resolver muchas situaciones. ¿Por qué? Porque hay una apuesta que lo mismo podemos concluir en tu día final. Si vendemos como que el acogimiento familiar es el recurso barato de la administración, puesto que lógicamente una infraestructura de un centro es más que la de una familia, si no le doy apoyo, si no la formo, si no la preparo, si no la acompaño y no la profesionalizo o la especializo, lógicamente el acogimiento familiar no responde a la necesidad del menor. Y ahí podemos estar de acuerdo, creo que todo lo que estamos en la sala. Porque aparte de la motivación, cuando hablábamos de motivación adecuada, es ver una serie de factores. La familia que accede a ser acogedora tiene que tener, aparte de unos pluses, como hablamos de lo normal que pediríamos para cualquier niño, una estructura social, una dinámica familiar adecuada, unas capacidades educativas normalizadas, una forma de entender la educación, lo mismo, no autoritaria. Otros pluses, como tiene que ser el respeto al origen del niño, el respeto a la familia biológica y el respeto a esas relaciones. La familia acogedora que se acerque sin tener eso claro, el respeto a esa realidad, lógicamente surgen esos conflictos. Igual que tiene que estar a priori entender que la separación va a venir o no, dependiendo de la modalidad de acogimiento, como marca la norma. Es decir, hay mucha modalidad de acogimiento, hay muchas realidades familiares, todas las familias no van a servir para acogimiento de 0 a 6,
ni para acogimientos de urgencia, ni para acogimientos permanentes alguna, ni para acogimientos especializados. Habrá que analizar las situaciones de cada familia, capacidades especializadas unidas a las necesidades de los niños y tendrá, igual que los centros de acogida, un residencial con una atención inmediata de un centro no puede responder a un niño que se tiene 8 meses en una atención inmediata. Tendrá que ir a un residencial básico o tendrá que ir a prioridad. Cada sistema, el problema es que el sistema tiene que articularse bajo un principio. Y el principio, como estamos todos de acuerdo, es que un niño, lo más normalizado que puede crecer es en una familia. Ahora, la familia que hay que aportarle a ese niño es una familia con unos pluses de calidad. Y ahí sí estamos los profesionales, que nuestra misión es garantizar esos pluses. En la formación, en la capacitación, en el acompañamiento y en el seguimiento. Obviando la parte, hablando de la protección. En la prevención entraríamos en otros motivos que también conllevaría que no llegáramos a esta situación. No sé si es que lo he hecho todo muy rápido, muy rápido, pero esa es la idea que hay que transmitir. Yo lo que ocurre es que lo plantearía como una reflexión, porque es que yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y no como una... Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Mire, yo una vez me encontré con 6 niños en la puerta de mi centro, 6 menores menores migrantes sin referentes familiares, como me gusta a mí llamarlos, menores extranjeros, los famosos MENA. Sí, que estamos empeñados en catalogar siempre a las personas y nosotros pues no nos catalogamos, ¿no? Pues me los encontré en la puerta de mi centro con 3 coches de Guardia Civil, de patrulla, y los chicos hasta arriba de sustancia inhalante, ¿no? De pegamento, ¿bien? Esos chicos no, con esos chicos hay, para empezar a trabajar de una manera adecuada hay que hacer un trabajo previo, muy serio, muy riguroso. Y ya no hablamos de pegamento, que sabemos que es una sustancia no adictiva, sino otros casos en los que los chicos pues, consumían otro tipo de sustancias fuertes. No estamos hablando aquí de drogas de diseño, drogas blandas, sino sustancias fuertes. Entonces, bueno, a mí que me diga usted que llega, usted o alguien de la sala, que llega un chico por el Centro Virgen del Cobre de Algeciras, por decir uno de los de acogida inmediatísima, y que directamente con esta situación, después de haber estado, y lo digo porque Asociación Infancia, Cultura y Educación, algunos imagino que lo sabéis, que habéis estado con nosotros, trabajamos también en Marruecos con chicos de la calle, ¿bien? Un chico que llega desde Tánger, desde cualquier zona del norte de Marruecos, a Algeciras, y en cuestión de 48 horas está en España, un chico que se ha tirado a lo mejor meses, incluso algunos años, consumiendo en la calle. Esto, dígame usted que lo va a meter en una familia. También son menores, ¿eh? Yo he tenido chicos en mi centro con 13 y con 12 años, también son menores. No digamos, bueno, pero es que estos ya son más grandecitos, ¿no? También son, bueno, menores de 18 años también son niños. Vamos a hablar con otro tipo de terminología que nos acerque más a la infancia. También son niños. Con el cariño se hacen muchas cosas y el cariño es muy importante, pero oye, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que estamos todos diciendo lo mismo, lo que ocurre que a lo mejor determinados matices de mi intervención han hecho cambiar el rumbo, y yo no estoy hablando del acogimiento barato, del acogimiento... yo soy el primero que siempre estoy reivindicando la dignificación de la profesión de los profesionales. Yo digo, ojalá los profesionales del ámbito de la educación ganasen lo suficiente, tuvieran unas condiciones laborales, sobre todo los de los centros concertados, ¿no? Para que esta profesión estuviera mucho más valorada, para que el sistema de protección funcionara mejor. Simplemente estoy diciendo que a ver si va a ser una de las verdaderas intenciones de la nueva ley, ¿no? Y vais a... Sí. Que lo tengo que hablar. He dicho. Básicamente. Entonces, un dato que le quería decir, sí, para que usted se constate de realmente la diferencia económica que hay entre un centro y un acogimiento familiar. ¿Vale? Por si usted no tiene el dato, yo se lo ofrezco para que sea consciente de ello. Y es que todo lo que hacemos en las entidades de acogimiento familiar y las familias lo hacemos con 30 veces menos dinero que un centro de protección. ¿Vale? Entonces, para que no quede ninguna duda ni aquí ni en la sala, y usted pueda dar esta cifra con la boca llena, ¿vale? Porque primero, antes de hablar de situaciones, pues hay que ilustrarse y hablar con propiedad de ellas, ¿de acuerdo? Ya no solo en el tema de experiencias personales, sino de leyes, decretos que regulan, procedimientos, quién tiene que hacer las indemnidades, quién no, las familias qué proceso deben de pasar antes de tener una indemnidad, etc. ¿Vale? Por otro lado, quería comentarle que
una pregunta sobre su intervención respecto a ese caso que usted comentaba, en el que había una sentencia en que, una menor tenía que devolverse a esa familia biológica. ¿Cuál es en este caso el interés superior del menor? ¿Volver con su familia biológica? ¿Mantenerse con la familia acogedora? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón? Es decir, disculpe usted, hay ante todo una sentencia judicial de un Tribunal Superior de Justicia. Vale. Entonces quedamos que los juzgados siempre tienen la razón. Mire usted, no, pero... Entonces, pues, ahí es donde voy yo. El interés superior del menor. No se quite usted esa palabra de la cabeza, que yo sé que la tiene, pero no se la quite. Y eso, ese interés superior del menor está por encima incluso de las interpretaciones judiciales de la ley. Y la administración por supuesto, tiene, entonces la administración tiene más razón que el juzgado. Yo no digo que el juzgado no tenga la administración, pero entonces hacemos... No estoy dando culpa. Me refiero a que antes de hacer aseveraciones generalistas, creo que debemos hablar con mucha propiedad. Mire usted, con toda la propiedad del mundo, existe una cosa que se llama el ordenamiento jurídico y le recomiendo que se lea a Kelsen. Y dicen que las sentencias judiciales están muy por encima de lo que la administración pública pueda pensar o no pueda pensar. Y a lo mejor esa sentencia judicial es errónea. Es decir, ha habido un procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos diciendo es que la administración no puede saltarse lo que diga un tribunal, porque entonces aquí cada uno hacemos lo que nos da. Aunque el interés superior del menor sea otro, ¿no? Mire usted, llevo muchísimos años en estos temas y yo llevo 20, y creo que hasta aquí mi intervención en este caso que usted me plantea puede avanzar, porque usted me está diciendo que el interés superior del menor está por encima de todo. Yo estoy diciendo que lleva toda la razón del mundo, y es que seguimos hablando igualmente. Me habla de unas cifras, de unos datos que yo como director de centro le he tenido que presentar la nominilla, como se suele decir, a la persona que abona a la entidad para la cual trabajo todos los meses el número de plazas asignadas. Es decir, yo conozco esos datos y yo sé que es muchísimo, y estoy diciendo lo mismo. Lo que ocurre es que parece que estamos personalizando, o parece que venimos a defender que el acogimiento familiar, a costa de todo, tiene que ser siempre el acogimiento por excelencia y demás, porque estoy viendo en toda regla un ataque a la posición que yo presento, que es ni más ni menos que buscar lo que usted dice, el interés superior del menor. Y ahí nos tenemos que situar todos, cuando sea mejor el residencial, cuando sea mejor el acogimiento. El problema es que los centros residenciales también están teniendo graves problemas para atender correctamente a los críos. Por supuesto. Sí. Bueno, pues es que creo que para hablar de esa idea, pero que realmente trae esta idea, desde mi punto de vista, es bastante simple hacer una comparación entre acogimiento familiar y residencial. Es decir, estamos hablando ante un proceso continuo de desarme y desfinanciación, de quitar financiación a los servicios sociales públicos. Es algo mucho más extenso que eso. Es decir, no podemos quedarnos en esa simplicidad de análisis. Bueno, disculpe usted, mi intervención era de 15-20 minutos, Ya, pero quiero que de alguna manera constructiva vea usted qué idea ha lanzado usted hacia acá respecto a marcado una dualidad clara entre acogimiento y centro. Nos están vendiendo un recorte encubierto. Es que es constante, sí, pero no recorte encubierto entre centros y acogimiento. Eso lo sufrimos a diario, y nosotros trabajamos codo a codo con los centros y sabemos cuáles son sus problemas, y ellos saben cuáles son los nuestros. Son los mismos. Usted sabe la falta de interés del gobierno en temas de infancia. ¿Usted sabe en qué proyecto ahora mismo está participando? Porque creo que no se ha leído en qué consiste España por la infancia. Precisamente lo que usted está diciendo, y esto está muy bien. Claro, pero por eso le estoy diciendo que es que su ponencia, por si ve usted el vídeo y la revisa, pone una dualidad muy peligrosa entre acogimiento familiar y centros residenciales. Y esa no es la idea, entiendo yo, desde mi opinión. Si a usted le parece bien, pues recoge el guante, y si no, pues... Sí, no, efectivamente, por eso tenemos que ir a España por la infancia, porque como sabemos que no lo sabemos todo,
necesitamos de la opinión de muchos expertos, y no solamente de Andalucía, sino de Asturias, de Cataluña, de País Vasco, que se trabaja en algunos asuntos de manera completamente diferente. Yo creo que Gira España por la Infancia, su principal finalidad es recoger todas las aportaciones de todos los expertos y efectivamente mirar dónde se pueden encontrar las mejores prácticas a todos los niveles, institucionales, prácticas de políticas sociales, prácticas desde el ámbito social, desde el ámbito educativo, y yo creo que estamos diciendo lo mismo, haya una interferencia en la que no nos entendamos. Isa... ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo iba a decir más o menos lo que ha dicho Dani, que era el momento en el que iba a intervenir, ¿no? Y me quedo con el resumen de que a mí también me pareció como una experiencia a lo mejor un poco radical, ¿no? Con respecto al tema de dividir, ¿no? El acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Quizás por el poco tiempo, no lo sé, porque creo que a veces tenemos el mismo lenguaje y porque en otras ocasiones lo hemos hablado, a lo mejor lo que se ha transmitido pues puede parecer diferente, no lo sé. Y yo también, hombre, como psicóloga y como formadora de educadores y como implicada en la infancia, en el CITI y en la gira, pues sí creo y quiero seguir creyendo en la importancia de poder intervenir con estos chavales, ¿no? Que a lo mejor tú lo decías como muy radical, no se puede trabajar, ¿no? Bueno, pues hay que ver cada caso, como decía Dani o como decía Pepa, ¿no? Cada caso es muy particular, incluso cuando yo enseño y doy la asignatura de acogimiento, yo siempre, o incluso en psicología, ¿no? Que hay alumnos de primero, esto no es una pastilla de un paracetamol para un dolor de cabeza, esto es un trabajo muy complejo, muy complejo. Y por supuesto que conozco casos, pues como estaban comentando las compañeras, que han sido niños o niñas con unas conductas muy radicales, muy perjudiciales para la familia, pero se ha seguido trabajando, ¿no? Incluso hace 2 semanas, pues María Ángeles, que lleva el tema de adopción en el Servicio de Protección de Menores, nos contaba un caso precioso de años, psicóloga, trabajando con este niño, cuando parecía que podría ser, ¿no? Uno de esos casos perdidos y que realmente no es tan perdido, ¿no? Con lo cual yo me sigo con esa fe, esa esperanza, con ese espíritu, ¿no? Que tenemos de la gira, de, por supuesto, aterrizar en el mejor interés del niño y de la niña. Y hombre, aunque es verdad lo que tú dices, ¿no? Que la ley recoge que el juez pueda ser el que tenga el último punto, la última palabra, ¿no? Por decirlo de algún modo, yo creo que los jueces, los abogados, no están preparados como, incluso no muchas veces que hemos escuchado en Málaga a Calatayud, ¿no? Es decir, es verdad que él está abogando por el tema de la mediación, pero tenemos jueces en Málaga, y lo hablo de Málaga porque es lo que conozco, que no saben de la psicología del niño, no saben del desarrollo del niño, no saben del bienestar del niño, ¿no? Y hay veces que los compañeros desde el servicio han tenido que abrirle un poquito los ojos y decirle, a ver, es que en este caso concreto es importante, ¿no? Que el juez tenga esa última palabra, pero creo que la administración sí que tiene mucho, el servicio de protección, para los que no les digo administración, también en torno a la administración, o en nuestro caso la Junta de Andalucía o los servicios de protección de menores, sí que hay que escuchar a las ICI, ¿no? Y a los compañeros que realmente forman a la familia. Creo que ellos hacen una gran labor. Cuando decía, ¿está la familia acogedora preparada para el duelo? Le decía, hasta yo preparo a mis alumnos para el duelo, para cómo trabajar el duelo en el acogimiento residencial, cómo trabajar, con lo cual no dudo que desde la formación que se hace de la ICI y los compañeros, ¿no? Porque yo de hecho uno de los trabajos que hago, sobre todo la asignatura de cuarto, es que el alumnado esté preparado para trabajar el duelo. Entonces creo que todo esto son cuestiones que nos tenemos que plantear, que creo que hablamos en un lenguaje, pero en algunas ocasiones nos hemos ido un poco a la parte más radical y que bueno, que creo que sí, que hablamos en un lenguaje, porque lo importante para todos es el interés superior del niño, ¿no? Y que un poco es también la visión y el respaldo de esta gira y este trabajo que está realizando. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más desea...? Sí, la chica...
Bueno, no sé si tienen los datos de esa sentencia, sería muy interesante. Pues, Lo tengo, lo que ocurre que son confidenciales, pero se pueden pasar, sí. Su lectura, porque sí, efectivamente, una sentencia pues, debería tener pues, un análisis de pues, el interés superior del niño y las deficiencias que tuvo en este caso la administración en cuanto a su interpretación. Acuérdense que el interés superior del niño pues, es una interpretación pues, indeterminada. Lo vas a determinar con unas variables y elementos. Entonces, si bien, como dice la doctora Isabel, es verdad que los jueces algunas veces pues, no tienen los conocimientos y la sensibilidad frente a un caso, y también pues, los tribunales cuentan con equipos multidisciplinarios y con informes que le realizan a los niños, donde pues, que son pruebas periciales para de alguna manera determinar ese interés superior del niño. Entonces sería bien interesante conocer esas dos sentencias que usted nos mencionó para un poco bueno, tener un análisis más profundo de qué fue lo que ocurrió en estos casos tan interesantes de separación y luego pues, con la sentencia de reinserción familiar. Eso me gustaría que en algún momento pues, se pusiera a la luz. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna intervención más por ahí, esto realmente es la intención, despertar conciencia y compartir responsabilidades. Ojalá todas las intervenciones despertaran este rico debate. Sí. A ver, ¿se oye? Sí. Yo hablo desde también la experiencia de centros de menores, tanto de residencia como de centros de acogida inmediata a menores. He sido educadora social, trabajadora social y directora de muchos centros. Mi nombre es Fanny. Y la verdad que me siento muy orgullosa, tanto de mi labor como la de mis compañeros durante toda la estancia de los menores en ella. A Pepa en este caso decirle que sí servimos de referente en muchas ocasiones cuando no existen otras personas que representan ese papel de adultos para los menores. Muchas veces seguimos siendo, después de muchos años, los referentes de esos niños que no tienen a otras personas que buscar más que a los que conocen que hemos sido nosotros, que es una pena por cierto, pero bueno. La pregunta que se me va, la pregunta que me planteo todo el tiempo es ¿qué niños, de la afirmación que ha hecho antes de qué niños son los que no estarían mejor en una casa, en una familia de acogida, que en una residencia? Me planteo. Cuando unos padres tienen unos hijos, esos crecen, viven y tienen sus problemas, esos padres no son psicólogos, esos padres no son educadores sociales, no son trabajadores sociales. Esos padres ponen en disposición de su hijo los mecanismos y los recursos que existen a nivel comunitario. Voy a sujetar el micro, que no se habla con el micro. Esos padres ponen a disposición de esos hijos todos los mecanismos que tenemos en la sociedad a nivel de psicólogos, tanto de la seguridad social como servicios sociales, como centros especializados en lo que tenga ese niño ese problema de conducta. Entonces me planteo, un niño que no tenga la posibilidad de tener una familia biológica, ¿qué le diferencia de otro niño que haya nacido en un seno de una familia normal y tenga problemas de conducta? Creo que estoy haciendo la pregunta mal, pero lo voy a retomar otra vez. ¿Qué clase de niños no estarían mejor con una familia de acogida que en un centro de residencia? En una residencia para menores. Es algo que no llego a entender, porque llevo un rato pensándolo y el mejor ejemplo es ese. Si un padre no ha estudiado psicología para ser padre y se le pone el mecanismo a ese niño, ¿por qué un padre acogedor no puede poner un mecanismo en el caso de tener un hijo con problemas de conducta o con otro tipo de problemas? Espero haber sido clara. No sé si... Clarísima la reformulación. Bueno, Fanny, pues yo te diría que aquellos chicos y chicas que por todas esas, como decía anteriormente, heridas, que su situación vital, su historia de vida,
le ha ido esas heridas que no están cicatrizadas, ¿no? Esto valga el símil de por qué no me puedo curar en la calle y tengo que ir a un hospital. Bien, pues porque hay determinadas heridas que si no te la cuidan en el hospital no vas a poder sobrevivir. Bien, no nos lo llevemos al extremo tal, pero que sirva para entendernos. Hay determinados chicos que lleva usted razón, los padres pues no tenemos por qué tener preparación psicológica, educativa, profesional, etcétera, etcétera, pero hay determinados chicos y chicas que si no tienen una atención especializada, y le he puesto el ejemplo este del consumo, ¿no? de estupefacientes o de drogas más, difícilmente podrán tener un desarrollo sano en una familia acogedora. Se me viene a la mente, y si usted dice que ha sido educadora y directora de muchos centros, tendrá en la mente muchísimos chicos en los que usted mismo no los vería en una familia de acogedora. ¿O a todos los vería? A todos, cada uno de ellos. Pues entonces, sí. Lo digo porque hay familias para todo tipo de niños. A lo mejor tenemos que poner en marcha un mecanismo de búsqueda de familias idóneas para cada tipo de niños. Y de, además, información y divulgación de lo que es una familia de acogida, porque hay mucha gente que estaría dispuesta... Pero no en cualquier momento, Fanny, es decir, no es lo mismo que tú puedas trabajar con un chico 2 o 3 meses y después pueda dar ese salto, ¿no? Ese paso a la familia de acogida, pero he determinados chicos que te vienen en una situación tan... Es que yo me pongo a pensar en mis chicos no acompañados, y es que algunos chicos... que no pueden tener una familia, que sencillamente serían chicos que no habría, y además a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel, y no cultural, porque la cultura lo deben a nivel de idioma, a nivel de... Yo he tenido chicos que me han llegado de acogida inmediata y bueno, y nos lo hemos visto y nos lo hemos deseado con mediadores interculturales en el centro, de todo, para que ese chico estuviera allí. Se ha jugado 28 veces. Entonces, bueno, no sé, si usted me dice que desde que llega de los bajos de un camión, vamos a hablar en plata para que nos entendamos, lo llama la administración y vienen los padres la familia, acogedora, y se lo puede llevar a su casa, pues mira, ojalá. Es que desde el punto de vista mío, de mi experiencia, yo con un equipo de psicólogos, de educadores sociales, de trabajadores sociales, con una unidad tutelar del Servicio de Protección de Menores por detrás, han habido niños que han tenido problemas de drogadicción mucho mayores, y igual ha sido incluso para haber estado institucionalizado. No lo sé, pero muchas veces no lo hemos preguntado. Entonces, si nosotros, que teníamos todos esos mecanismos en disposición, no hemos conseguido hacer nada mejor que lo hubiera hecho una familia, considero que al menos tener una familia le hubiera dado un poco más de equilibrio, o al menos un poquito más de afecto, o estabilidad, al menos, de no tener tantísimo personal pasando por delante de sus caras cuando lo que necesitan a lo mejor un referente. Pero suelto el micro ya, que si no... Tranquilo. Yo creo que nos estamos centrando en lo mismo, en una idea equivocada de la inmediatez. Lógicamente, ese grupo de 6 menores de pegamento hasta aquí, de 14 años, no podría ir directamente a una familia, salvo que hubiera un dispositivo preparado a día de hoy que no existe, porque no hay una profesionalización del acogimiento. Y ahí podemos estar de acuerdo. El tema, la inmediatez, y la norma lo marca así, y de hecho la ley estatal lo avala así, son de 0 a 6. Porque entienden que es el colectivo que puede ir de forma automática por su edad, por su momento evolutivo, por los daños que puedan traer su vivencia, su mochila, en un momento que se pueda atender en una familia. A eso nos referimos en la atención inmediata. Entonces, todo niño puede ir a una familia acogedora, considero yo, cuando se encuentre la familia acogedora que responda a las necesidades de ese niño. Si la hay, lo mismo nunca existe. Y eso es lo que estamos hablando. No hay aquí esa dualidad, que yo creo que lo mismo la estamos malinterpretando desde el primer momento por la forma de expresarnos uno y otro. No es que estemos polarizando aquí acogimiento sí, hay residencia no. Cada recurso es importante en un momento vital, y lo que dice Fanny
Es totalmente cierto. Es decir, yo creo que todo niño que vaya a un centro, todo niño se merece la oportunidad de vivir en una familia. Que el sistema a día de hoy no se lo puede brindar, porque los recursos existentes y la apuesta que ha habido en este país, como comenta mi compañero, por el sistema de protección, por los servicios sociales, aunque tengamos plan estratégico en el Reino de España maravilloso, aunque tengamos 20 normativas, no lo estamos aplicando. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, de recorte del sistema de bienestar, de los servicios sociales, y lo están pagando nuestros niños, en la prevención y en la protección. Y ese yo creo que es la reflexión que nos podemos quedar como resumen final de este congreso, ¿no? Que es eso, ¿no? No es la priorización, sistema de protección, residencial, acogimiento, sino cada niño podrá beneficiarse de la medida que todos pensamos que lo más idóneo es una familia, si la familia responde a sus necesidades. Si la familia no responde, no estamos cargando al niño, porque sería un doble fracaso. El niño lo sacamos de centro para que luego vuelva. Entonces, esa situación es la que tenemos que analizar. Yo creo que cada caso, vuelvo a lo mismo, caso, momento y capacitación. Y la norma recoge la especialización, que marca 3 IES: formación, experiencia y capacitación. Una familia que atienda a un niño con problemas de conducta tiene que tener esas 3 IES. Si no, no podríamos dar una idoneidad para ese perfil. Por lo tanto, el modelo familiar responde si se hace adecuadamente. Si vamos al ahorro de duros que hablábamos al principio, por esas diferencias presupuestarias, desde el político que planifica el sistema, estamos hablando de otra cuestión. No estamos hablando de qué medida responde mejor a la necesidad del niño. Y ya me callo porque creo que estoy... No, y yo también. Pero eso es ir a España por la infancia, y hace ya 3 meses y medio que estamos hablando de eso, ¿bien? Entonces, bueno, efectivamente, por eso estamos haciendo ir a España por la infancia, porque lo están pagando nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y, bien, yo creo que hay que ser un poco responsable con los tiempos, que esta vez nos hemos usado más, y darle tiempo a los compañeros que tienen que exponer sus comunicaciones. Así que, por favor...